Profesor, compañeros y público en general, reciban todos ustedes un cordial saludo de mi parte. Me presento, soy el alumno Mendoza Rojas Robert Josué, perteneciente al segundo ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. En esta ocasión voy a realizar una simulación de un experimento relacionado a lo que es el tema de líneas de fuerza y curvas equipotenciales perteneciente a la asignatura de electricidad y magnetismo, a cargo del docente Valencia Bardales Julio César. A ver, primero que nada, ¿qué es una línea de fuerza? Las líneas de fuerza son aquellas líneas que son emitidas por un cuerpo que posee masa, carga eléctrica o se encuentra magnetizado. Ahora, dependiendo de cuál de esas características posea, cuál de esas propiedades, va a emitir cierto tipo de campo. En caso posea masa, va a emitir un campo gravitatorio y se van a formar líneas alrededor de este cuerpo. En caso de ser una partícula cargada, de igual manera se van a emitir líneas, pero en este caso serían líneas de campo eléctrico. Y en caso del cuerpo se encuentre magnetizado, va a emitir líneas de fuerza de campo magnético. Y ahora, ¿qué son las curvas equipotenciales? Estas líneas de fuerza van a formar lo que se llama el flujo eléctrico en el caso de que sean cargas eléctricas. Y las curvas equipotenciales van a ser curvas ortogonales o perpendiculares a lo que es el flujo eléctrico. ¿Y cuál es la característica de estas curvas equipotenciales? De que todas estas van a poseer igual voltaje o igual potencial eléctrico en los puntos que posea la curva. Aquí podemos apreciar el experimento del cual se va a hablar, el cual se va a llevar al simulador. Y acá podemos observar lo que es el circuito en un diagrama. ¿Y qué nos quiere explicar ese diagrama? Fíjense. Acá se encuentra un generador. Y ese generador, ¿qué nos dice? Que del lado positivo se va a llevar el cable hacia el alambre, hacia la placa de cobre. Y del lado negativo se va a llevar hacia esta lámina plana de cobre. Y también va a llegar a lo que sería el voltímetro. Ese voltímetro igualmente del lado positivo se va a llevar a esta superficie, la cual está conectada a lo que va a ser el medidor. Y ahora, ¿qué nos quiere llevar ¿para qué es este experimento? En este experimento vamos a ver cómo las cargas, cómo se forma lo que son las curvas equipotenciales en el flujo eléctrico que se va a dar entre esta placa que se va a cargar positivamente a esta placa que se va a cargar negativamente. ¿Y cómo vamos a hallar si las curvas equipotenciales? Para eso vamos a utilizar el simulador o bueno, el software Electronics Workbench. Ahora, acá podemos ver que es realizado un circuito muy similar al que vimos en las diapositivas. Ahora, ¿cómo se realiza este circuito? Para realizarlo, para llevarlo a lo que es esta hoja del trabajo, primero vamos a lo que son las fuentes o source. Y vamos a arrastrar, en este caso yo arrastro lo que es este generador de corriente continua, que nos va a indicar un valor de 12 voltios. Ese valor puede cambiarse si hacemos clic derecho y cambiamos lo que son las propiedades de esta batería. Por ejemplo, puedo poner yo acá 24 y va a cambiar el valor de este generador o batería. Y ahora, también he usado resistencia. Las resistencias se encuentran aquí, en los elementos básicos. Y por último, he utilizado lo que son estos conectores. Ahora, las resistencias tienen un valor predeterminado de 1 kilo ohmio. Igual manera que la batería se puede cambiar. En este caso le pondría, por ejemplo, 10 de resistencia, 10 kilo ohmios. Y si quiere que sea en ohmios, simplemente igual con propiedades de sus componentes y se cambia a ohmios. Acá vemos que aparece este círculo que sería el conector y lo podemos arrastrar hacia el conector que habíamos seleccionado para llevarlo hacia lo que es la resistencia. Vemos cómo el circuito se va formando simplemente por conectar los diferentes puntos. Al mismo tiempo podemos arrastrarlo para así cambiar la forma que va a determinarse. Y ahora, ¿cómo conseguir esto que es el multímetro con el cual vamos a medir el voltaje? En la parte donde dice los instrumentos lo podemos arrastrar y llevar a el plano. En este caso no puedo porque acá está el multímetro.
Ahora, ¿cómo podemos sellar las superficies equipotenciales? Acá podemos ver que estas dos partes que simularían las placas planas de cobre se encuentran muchas resistencias. Ahora, con este voltímetro vamos a medir el voltaje que hay en cada una de las líneas. Ya con esto he encendido el multímetro y acá que observamos que tiene 2 voltios en esta parte. Pero ¿qué pasa si yo muevo la línea del multímetro? Sigue siendo 2 voltios. ¿Qué pasa si lo llevo más arriba? ¿Qué pasa si lo llevo más arriba? Se sigue mostrando 2 voltios. Si lo llevo más arriba, se sigue mostrando 2 voltios. Y ya para comprobar, nada más, lo llevamos hasta más arriba y sigue mostrando 2 voltios. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todo eso es una superficie equipotencial. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda esta línea hay un potencial de 2 voltios en cada una. Y ahora vamos a observar lo que ocurre al colocarlo acá. En este caso, ¿cuánto nos mostraría el voltímetro? Nos mostraría 4 voltios. De igual manera, si lo llevamos más arriba, nos mostraría 4 voltios. Y si lo llevamos más arriba, llevaría 4 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto que es una superficie, bueno, una curva equipotencial. De igual manera lo llevamos acá, 6 voltios. Lo llevamos acá, 6 voltios. Y lo llevamos para acá, 6 voltios. ¿Qué quiere decir? O la superficie equipotencial, pero en este caso de valor de 6 voltios. De igual manera, aquí quedarían 8 voltios. Aquí quedarían 8 voltios. Y aquí quedarían 8 voltios. ¿Qué quiere decir? Que en esta superficie equipotencial el valor es de 8 voltios. Y por último, en esta parte se mostrarían 10 voltios, que sería otra curva equipotencial, en este caso de 10 voltios. Y lo que hemos visto es lo que se está proyectando ahora mismo en la diapositiva, que son las distintas superficies equipotenciales, de 10 voltios, de 8 voltios, 6 voltios, 4 voltios y 2 voltios. ¿Todo a partir de qué? De una batería de 12 voltios, que ha pasado por resistencias cada una de 2 ohmios. Bueno, esta sería toda la exposición. Muchas gracias por su atención y nos vemos.